revisamos acá. Revisamos. ¿Listo? Listo. Ahí estamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos aquí en una charla de fútbol sala, un espacio que nos abre la Universidad Santo Tomás Seccional Bogotá para hacer diferentes charlas deportivas. Hoy nos encontramos con dos compañeros, con dos entrenadores muy importantes, con Juan Pablo Hernández, con Néstor Alonso y Fraile. Son entrenadores, son jugadores activos de fútbol sala, ¿cierto? Y nos van a acompañar en este momento en lo que tiene que ver con nuestra charla para el día de hoy, ¿cierto? La visión del entrenador joven para el fútbol sala. ¿Listo? Entonces, buenas noches, Juanpa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Andresito, buenas noches. Agradecerte por este espacio, por esta invitación. Pues es mi primer conversatorio como tal, como desde el enfoque de entrenador y formador. Generalmente, pues siempre estamos como en esa plataforma o en ese escenario de jugadores, pero siempre es bueno este tipo de espacios para alimentar y para construir cosas positivas a través de dos grandes personas y dos jugadores que a la vez son grandes entrenadores. Entonces te agradezco mucho la invitación. Perfecto, Juanpa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y también tenemos a Néstor Fraile. Néstor Fraile, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Andresito. Buenas noches, Juanpa. Espero estén todo muy bien. Sí, primero darles las gracias por abrir este espacio pedagógico, académico, pedagógico, como lo queramos llamar, que de una u otra forma nos sirve, crecemos todos, aprendemos uno del otro. Entonces, muy feliz de estar acá para poder compartir, ya sean experiencias, conocimientos o momentos que hayamos tenido a nivel deportivo como entrenador y como jugador. Perfecto. Chicos, simplemente esta charla es para toda la comunidad tomasina, ¿cierto? Para todos los estudiantes que tienen proyección para ser entrenadores, para todos aquellos jugadores que nos acompañan en nuestras selecciones, ¿cierto? También sabemos que ustedes invitaron a muchos chicos de sus grupos de trabajo, sus grupos de entrenamiento. Entonces, la idea es que compartamos nuestro conocimiento para que todos podamos aprender. Sabemos que el conocimiento no se construye a partir de lo que yo pueda pensar solo, sino también tengo que compartirlo con los demás. De esa manera crecemos todos. ¿Listo? Entonces simplemente nos vamos a relajar y vamos a disfrutar de esta charla bien interesante de fútbol sala. Entonces la primera pregunta, ¿por qué el entrenamiento? ¿Por qué el entrenamiento de fútbol sala? Néstor, cuéntanos. ¿Por qué el entrenamiento? Bueno, yo creo que todo esto nace a partir de una pasión. Dentro de mi experiencia personal, el entrenamiento nace a partir de la vivencia como jugador, de ver tantos momentos buenos, momentos malos que nos ha tocado padecer en el fútbol sala colombiano. Pues llega el momento que tenemos como una carga académica y nos tenemos que decidir por un entrenamiento, una administración o una parte pedagógica, y dimos, bueno, arranquemos con la parte de entrenamiento. Pues primero que todo lo hice como por tratar de mejorar a los jugadores en la parte pedagógica y pues ya de una u otra forma la parte de entrenamiento deportivo que sean visibles dentro de un terreno de juego. Entonces, es más que todo fue por ese entrenamiento, un amor propio. Listo, Juanpa, ¿por qué ser entrenador de fútbol sala? Bien, Andresito, básicamente, como dice mi compañero, lo primero nace como una pasión, esa pasión y ese deseo de transmitir todos esos conocimientos y esas experiencias que uno tiene a partir de como jugador, de lo que vive como jugador en un escenario deportivo. También porque la experiencia me ha enseñado y ser jugador me ha demostrado que a través del deporte y a través de lo pedagógico, del ejercicio pedagógico que realizamos nosotros como formadores, podemos transformar vidas. Y en ese proceso formativo, sobre todo en los procesos de los niños y niñas en su inicio como deportistas, pienso que nosotros somos un pilar fundamental para ese proceso.
para transformar vidas, no específicamente quedarnos con lo deportivo, sino también con lo humano. Entonces pienso que nace de una pasión, pero también nace del poder brindar esa pequeña y esa poca experiencia que he adquirido a través del deporte, a través también de la academia, porque gracias a Dios pues, somos profesionales de esta modalidad y somos estudiados, ¿no? A través no solo la experiencia, sino también la academia nos ha permitido pues, vivir cosas buenas. Y es importante y es muy lindo el poder transmitir esos conocimientos y como te digo, pues el poder transformar, el poder generar cosas positivas en seres humanos. Eso es lo más lindo de esto, que nosotros, pues, con todo respeto y entre comillas, pues la materia prima de nosotros son los humanos, las personas. Y creo que es importante que a través del deporte lo podamos hacer. Listo, muy bien. Creo que es importante también redondear varias cosas que, bueno, nosotros, pues les cuento a todas las personas que nos están acompañando y que están comentando muy activos en el chat. Y es que, pues, nosotros, aparte de que somos profesionales en nuestra carrera, ¿cierto? En nuestra academia, somos profesionales en ciencias del deporte y la educación física. También tenemos la experiencia de muchos años de ser jugadores, como lo dirían por ahí profesionales de fútbol sala, porque sabemos que en Colombia el fútbol sala no es profesional, simplemente es una competencia de nivel, ¿cierto? Y pues esto nos ha llevado a que conozcamos a diferentes tipos de entrenadores, diferentes metodologías de entrenamiento, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, cuál es, digamos, el enfoque que tiene cada uno de ellos como entrenadores jóvenes, cuál es su perspectiva acerca del entrenamiento, ¿cierto? Y también tenemos muchas cosas en común. Hemos podido compartir diferentes equipos, diferentes selecciones Colombia con los dos, que me siento muy orgulloso de poderlos compartir, esta información con mis dos compañeros. Y bueno, también tengo la fortuna de haber compartido con ellos dos y con el profesor Edwin Chaparro, que yo sé que es una persona que todos ustedes conocen y del cual nosotros tenemos un gran aprecio como atletas, como personas. Yo sé que más adelante vamos a hablar de él, pero bueno, simplemente era reunir eso. No solo tenemos experiencia o no solo queremos mejorar la vida de las demás personas con las cuales compartimos nosotros, ya sean nuestros estudiantes, ya sea nuestro entorno, sino que también queremos dejar una huella, ¿cierto? Tanto deportiva como de nuestro carácter, lo que le podemos imprimir a los deportistas, ¿sí o no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cierto? Cada uno de ustedes, empezamos por Juanpa. ¿Cuál ha sido tu experiencia como jugador? Un recuento ahí cortico, ¿cierto? Y también como entrenador. Creo que también fuiste entrenador de un equipo femenino para un torneo pre-Libertadores, ¿cierto? Gracias, Andresito. Sí, pues la experiencia como jugador, como lo habíamos compartido en algún momento en otro escenario, yo de una u otra manera accidentalmente llegué al fútbol sala, porque pues desde pequeño jugaba era fútbol. Fui selección con Dinamarca y tuve la oportunidad pues, de estar en algunos procesos de Millonarios. Estuve en algún momento pues, en el Magdalena. Como te digo, pues fui selección con Dinamarca. Accidentalmente llego al fútbol sala a través de una selección con Dinamarca que pues, nos vimos los rostros en el Nacional de Guatapé. Y allá fue donde pues, realmente pues, esta idea y este sueño surgió, porque la verdad no estaba como dentro de mis planes, ¿no? Uno pues siempre de chico, pues el tema del fútbol. Yo soy de Cundinamarca, soy de Madrid, pues aquí es más marcado el tema del fútbol que el fútbol sala. Sabemos que en Bogotá, ustedes que son bogotanos, pues se vive el popular micro y es como esa pasión que se ve. Y tuve la oportunidad pues con Andrés de jugar en la selección sub-20 y ya llevo pues 10 años pues en fútbol sala profesional. He estado en De Martin, estuve en Cóndor y estuve en el Club Real Cundinamarca. Esa es mi experiencia como deportista. Como entrenador, sí, pues siempre me gustó, como te digo, pues estuve en el fútbol, fui entrenador de fútbol. Tuve la oportunidad de liderar un grupo 2002 campeón de liga el año 2018 en fútbol. Después me incursioné pues, en el tema formativo del fútbol sala. Y como tú dices, pues tuve la oportunidad de liderar un grupo femenino en una Copa Prelibertadores.
y ahí pues he estado como en ese cuento. La verdad pues también accidentalmente pues me surgió el tema de ser entrenador de fútbol futsal femenino y pues la experiencia ha sido positiva. Las mujeres son muy disciplinadas, son personas que también viven esa pasión del fútbol sala con fervor. Entonces, pues la experiencia ha sido muy buena. Obviamente, pues por este proceso que estamos pasando, pues no hemos podido como retomar. Pero el objetivo es ese, empezar a crecer, empezar a que el club y a que esos procesos pues sigan. Querer aprender, pues como tú nombraste y mencionaste ahorita, el profe Edwin Chaparro es una de las personas que tiene mucha experiencia en ese sentido, lo mismo el profe Israel Bolaños, que también pues lo traigo acá a la charla. Entonces la idea también es el poder rodearse con ese tipo de entrenadores que tienen una experiencia muy amplia en el tema del futsal femenino y en el tema de todo lo que dimensiona este deporte. Listo, dale, Néstor. Bueno, pues realmente quiero abarcar e iniciar, digamos que la parte, digamos que la historia deportiva, diciendo que para mí mi vida es un balón. Siempre a mis alumnos, a mis estudiantes, a mis jugadores les digo que mi vida es un balón y mi vida transcurre día a día alrededor de un balón. Empecé muy joven, como a los 12 años, del Colegio Salesiano Juan del Rizo en selecciones del colegio a practicar este deporte y desde ahí se me metió una locura por ese balón y a través del tiempo toda mi vida ha estado relacionado con el balón, puesto que doy gracias a Dios que por medio de ese balón pude estudiar en un muy buen colegio becado, solo jugando. De ahí pasé a hacer selección Bogotá más o menos como a los 13, 14 años. De ahí pasé al Club Pole Kennedy, becado también, pues digamos, gracias a Dios por el balón. Después de ahí paso a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, a la Universidad de Cundinamarca, donde todos estudiamos, y pues también ahí, que eso va más adelante de la charla, que jugamos también universitariamente en las selecciones. Paso a hacer selección Bogotá más o menos a los 17 años de fútbol de salón. A los 19 años mi amigo Andrés Torres me cambia de modalidad y nos vamos para el fútbol sala a hacer selección Bogotá sub-20. Ahí gracias a Dios quedamos campeones nacionales y pues desde ahí venimos trabajando hace ya casi 11, 12 años, digamos que profesionalmente en varios equipos de Colombia. Digamos que esa es como mi experiencia deportiva. Y la experiencia como entrenador sí me surge bastante joven, como a los 15 años. Estamos hablando de una parte amateur, cuando realmente inicié en la universidad, que uno tiene muy pocos conocimientos, pero ahí inicié, digamos que como formador deportivo en una escuela de formación que se llamaba La Grama, y desde ahí lo mismo, lo que les digo, siempre me levanto 5 de la mañana a entrenamiento con un grupo de pelados que tengo, después voy a entrenar, mejor dicho, mi vida deportiva es todo el día, siempre o estoy entrenando o estoy entrenando como deportista o como profesor. Esa básicamente es como mi vida y mi recuento deportivo como entrenador y como jugador. Listo, bien, gracias. Pues simplemente es eso. Digamos que lo que nos reúne es el amor por la pelota. Igual mi carrera como deportista es muy similar, muy joven, empezando en diferentes equipos. Nos encontramos desde muy temprana edad con Néstor Fraile. Ahí pasamos en diferentes selecciones Bogotá de fútbol de salón. De ahí nos picó, como se dice, el bichito del fútbol sala, que ya fue más o menos en la etapa universitaria, ¿sí o no? Ya nos conocimos con Juanpa en la selección, después tuvimos algún recorrido más, hasta que el año pasado pues tuvimos la oportunidad de estar con Néstor Fraile en una representación en República Dominicana, y ahí vamos, como dice Néstor, alrededor de la pelota, ¿cierto? Como entrenador pues ya llevo más o menos 2 años y un poquito más siendo el entrenador de fútbol sala femenino de la Universidad Santo Tomás. Siempre trabajamos con el equipo de Lanús Colombia de fútbol sala, netamente fútbol sala, y bueno, algo muy importante que comentaron ustedes dos y que ya más adelante lo vamos a tratar, ¿cierto? Y es que hemos tenido muchas personas muy importantes alrededor nuestro.
y sobre todo en este caso en particular, dos personas tomasinas, que es el profesor Edwin Chaparro y el profesor Israel Bolaños, que creo que nos ha marcado mucho su manera de trabajar. Han sido, creo, y son dos personas, excelentes personas, ¿cierto? Que tienen un conocimiento importantísimo de este deporte y sobre todo que nos hacen mejorar día a día como personas y como deportistas. Entonces, ahí vamos. Ahora para Néstor. Hemos tenido la fortuna de compartir con entrenadores, como se dice, de vieja guardia o entrenadores muy antiguos. No sé si alguno los puede conocer como el profesor Jairo Díaz o como un profesor muy importante que se llamaba Hugo Acosta, que ya no nos acompaña en este momento, ¿cierto? Y también tenemos la oportunidad de trabajar actualmente con entrenadores, como se dice, jóvenes, ¿cierto? Como el profesor Israel, como el profesor Evi Chaparro, como el mismo Néstor Fraile, como el mismo Juan Pablo Hernández, ¿cierto? Los entrenadores universitarios. Entonces, quisiera que Néstor empezara con esa comparación, como cuál es su perspectiva acerca del entrenamiento, cómo se manejaba hace más o menos unos 10 años, ¿cierto? Y cómo se maneja en la actualidad. Bueno, primero cabe aclarar que, pues, digamos que la experiencia que nos ha dado a los tres que estamos hoy en el conversatorio nos da cuenta y podemos hablar con bastantes argumentos de lo que ha sido el entrenamiento, la evolución y cómo van cambiando las metodologías de entrenamiento. Hace años estábamos tratando de formar jugadores a través del estado físico. Los directores técnicos, tuve muchísimos entrenadores técnicos que eran amateur, pero quiero tener claro que dentro de este ámbito deportivo es muy diferente ser muy buen entrenador a diferencia de ser muy buen líder y otro ser muy buen director técnico. Siempre lo he dicho, hay varios tipos de entrenadores porque hay gente que te puede formar demasiado bien, pero a la hora de saltar a la cancha de pronto no tiene, digamos, que ser tan consecuente con los cambios. Entonces, digamos que anteriormente los directores técnicos se encargan más de la parte física, de tenernos óptimamente, pero digamos que la parte táctica se queda un poquitico ahí, la parte conceptual de de crear un jugador más claro conceptualmente, digamos que dentro de la táctica individual seamos muy buenos, habían espacios muy vacíos, ¿cierto? Habían muy pocos, aclaro que no eran todos, pero sí creo que ha evolucionado a través de unos 10, más o menos 12 años, y siempre ya ustedes han dicho los nombres. Creo que se generó un grupo acá en Bogotá que le ha querido dar el cambio a todo el concepto de entrenador deportivo, que es, siempre he dicho que el grupo de la Santo Tomás, que estamos hablando de Chile, del profe, se volvía de Chiqui, de la Santo Tomás, no sé si alguno se recuerda, de Alex, el profe Alex, el profe Israel, el profe, sí señor, el profe Edwin Chaparro, el profe Juan Manuel. Entonces, todos ellos crearon un grupo, una nueva camada de entrenadores nuevos donde le pusieron la parte táctica y conceptual al jugador. Entonces, yo creo que esa parte sí ha evolucionado bastante a través de los años y creo que creo que se ven los resultados, porque digamos que antes el jugador era muy talentoso, muy habilidoso. En Colombia hablamos, digamos que Bogotá era muy habilidoso, pero conceptualmente no era muy claro. Justo ayer en el entrenamiento Andrés me decía algo que de pronto el mejor entrenador que, entre comillas, hemos tenido en Colombia, con los mejores jugadores de Colombia, no pudimos clasificar a un mundial. Y un director técnico como Otmar Fornegra, que no ha sido tan, mejor dicho, tan alardeado inicialmente con jugadores que no eran los mejores en el regate, en el 1 contra 1, lograron clasificar a 2 mundiales. Entonces creo que ese ejemplo es el más claro del cómo ha evolucionado el entrenamiento deportivo de hace unos años al de ahorita. Digamos que está bien, que eso vamos adelante, está bien copiar modelos europeos y eso, que podamos tener jugadores más tácticos sin dejar lo nuestro, que es la parte de conceptos técnicos individuales tan buenos y ricos que tiene el colombiano. Gracias, Néstor. Dale, Juanpa. Yo pienso que para complementar lo que dice Néstor, también algo muy marcado, y es que
ahorita los entrenadores jóvenes y también los que pues, vienen desde como tú dices, hace 10 años, se están preocupando también por el tema de la preparación académica y la formación y el estar capacitándose, el estar preparándose día a día. Yo pienso que eso también es importante, ¿no? A veces nosotros como entrenadores o los entrenadores cuando nosotros los estuvimos hace 10, 20, 10 años, 8 años, nos querían implementar una serie de conceptos en base a la experiencia, ¿cierto? Pero tampoco en base a la academia, ¿no? Yo pienso que es importante. Yo soy amante de que el entrenador debe ser, así como debe tener empírico, debe ser también preparado. Complementándolo también con lo que dice Néstor, ahorita vemos que la competencia y el tema, en el buen sentido de la palabra, los entrenadores son demasiado ambiciosos ahorita, entonces constantemente se están preparando, constantemente se están formando, constantemente quieren estar actualizándose, estar mirando conceptos. Antes se trabajaba a partir de lo que dice Néstor, a partir de lo físico y a partir de la experiencia, ¿no? Yo pienso que se ha dejado de lado mucho el tema de adaptarse al contexto en el que estamos, ¿sí? ¿En qué me refiero? En que antes yo tenía un equipo y quería que mi equipo jugara a mi manera y quería que mi equipo hiciera lo que yo pensaba que estaba bien, ¿no? Pero nunca se pensaba en el material humano que uno tenía, ¿sí? Que ahorita también ha cambiado mucho. Si tú ves, tú vas a entrenar un equipo, tú puedes tener una idea de juego, una filosofía como tal, pero tendrías que empezar a mirar con qué características tiene ese tipo de jugadores para tener que poder implementar tu idea de juego. Entonces, antes se trabajaba a partir de eso, la parte más que todo física. Además de eso, pues a partir de la experiencia del entrenador y de las vivencias que tenía. Yo pienso que, complementando pues lo que dice Néstor, yo pienso que el éxito del profe Osmar ha sido ese, y fue ese. Él miraba cuáles eran sus jugadores y cuál era el material humano y a partir de ahí creaba sin cambiar su filosofía, creaba como su idea y así pues fue exitoso, ¿sí? O sea, a partir de las características que él tenía, que a nivel competitivo a veces es mucho más fácil, ¿no? A nivel profesional, porque cuando uno es entrenador formativo, pues a ti te llegan los niños y te toca mirar cómo los adaptas, ¿no? Cuando hablamos a nivel de selecciones, pues tú puedes decir, yo agarro de aquí, agarro de acá, quiero un jugador de estos, quiero un jugador de estos, quiero hacer esto. Entonces pienso que es eso. Lo que ha cambiado es lo que yo te digo. Juanpa, Sí. Cuéntame. Juanpa, qué pena meterme ahí como para, digamos, ser un poquitico más dinámico. Las charlas, con lo que tú hablas, me surge una duda. No sé si está bien la pregunta. ¿Crees que el técnico se debe acomodar a las características de los jugadores que tiene o nosotros como jugadores tenemos que adaptarnos a la filosofía de juego del entrenador? A mí se me hace que el técnico debe adaptarse a las características de los jugadores. En tema de... Lo que pasa es que en tema de selecciones, lo que te digo, si tú tienes una idea de juego, Néstor, y tienes quieres que puedes contar con jugadores de las características que deseas para tu idea de juego, es mucho más fácil, porque tú los puedes seleccionar. Pero cuando hablamos en tema formativo, es algo contradictorio, ¿no? Y ahí pues me estoy contradiciendo. En el tema formativo yo me debo adaptar en un principio a las características que tiene el jugador. Y a partir de ahí, pues ya cuando creo yo un modelo de juego, podría yo empezar a crear y a generar que mis jugadores se puedan adaptar en su momento a mi idea. Creería yo en ese sentido. No sé si de pronto te logré responder la pregunta. Bueno, ahí sí, bueno, yo opino que estoy como en la mitad de los dos. ¿Por qué? Porque yo creo que también el entrenador, aparte de que tiene que tener en cuenta qué jugadores tiene, ¿cierto? Las características, también tiene que tener una idea específica de qué quiere, ¿cierto? Y al jugador también hay que sacarlo de su zona de confort. Porque si el jugador siempre se mantiene en su zona de confort, va a llegar alguien más y le va a quitar el puesto. Y sabemos que es así. Y eso pasa en nivel formativo, pasa a nivel universitario, pasa a nivel profesional, pasa a nivel de selecciones. ¿Sí o no? Entonces creo que debemos trabajar como entrenadores jóvenes, adaptarnos a las dos situaciones, tanto a
recibir lo que tenemos, trabajarlo, potenciarlo, ¿cierto? Y aparte de eso, imprimir nuestra idea de juego, que es nuestro modelo, ¿cierto? Algunos quisieran tener un modelo de juego, un 3-1, como lo hablamos, con un pivot definido, ¿cierto? Hay gente que no le gusta ese modelo, que le gusta trabajar más de 4 porque no tiene un jugador grandote y le gusta tener mucha más movilidad. Hay entrenadores que les gusta un juego más directo, profundidad por las laterales, ¿cierto? Y pues realmente nosotros hemos tenido la experiencia de poder disfrutar de todos estos modelos con grandes entrenadores, ¿cierto? Tan como les decía ahorita, tanto de la nueva escuela como de la vieja escuela, ¿sí o no? Entonces, es importante ahí estar, creo que en la mitad de los dos, ¿cierto? Tanto acoplarnos a lo que tenemos y poder sacarlo adelante, ¿cierto? Y también imprimir nuestra idea de juego. Recuerden que pues con ustedes dos hemos tenido algunas charlas y es que pues el entrenador, digamos que el buen entrenador es aquel que logra tener un jugador de 10 puntos y convertirlo en un jugador de 20 puntos, ¿cierto? Ese es el gran objetivo del entrenador. Y dentro de eso está, pues obviamente, sacarlo de su zona de confort, ¿cierto? Entonces, muy buena pregunta y eso nos lleva a la siguiente. Y entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo observas el juego? Ya ustedes como entrenadores, con esa experiencia que tienen, ¿cierto? Tanto entrenadores como jugadores, ¿cómo observan el juego? ¿Cierto? Si lo observan netamente desde la parte de atletas o si lo observan netamente desde la parte como entrenadores. Juanpa. Andresito, eso es una pregunta muy amplia, ¿no? Aquí nos quedaríamos casi de toda la charla en esa. Pero no, o sea, este es un trabajo multidisciplinar y el proceso de entrenamiento y de como tal el juego y como los jugadores pues deben de conformarse de varias dimensiones y de varias características, ¿no? La parte física no se puede dejar de lado, la parte física es fundamental, sobre todo en ese juego que sabemos que se juega a una intensidad que a veces la gente cuando lo ve no lo percibe, ¿no? Y a veces uno desde afuera pues tampoco lo logra ver, ¿no? Uno quisiera que sus jugadores fueran más dinámicos, más rápidos, pero cuando uno va a la realidad y al juego como tal, cuando uno es deportista y cuando uno está jugando el partido, o sea, se da cuenta que realmente a veces las intensidades del juego son impresionantes. Pero la parte técnica pues también juega un papel fundamental. Yo creo que como te digo, es algo multidisciplinar, es algo que no se puede hacer. Yo no puedo sacar lo físico, no podría sacar lo táctico. Y algo muy importante que en este deporte se ve muy marcado y sobre todo en el colombiano es la parte emocional. Esa parte que realmente a veces nosotros dejamos de lado y que yo digo con sinceridad es una parte y es un proceso que quisiera aprender a empezar a fortalecer porque es algo que pronto me genera un poquito, o sea, no tengo la experiencia en cuanto a eso, ¿no? Uno pues se fundamenta y se documenta en cuanto al tema físico, el tema táctico, pero lo emocional juega un papel fundamental. Pienso que hay factores intrínsecos y extrínsecos en ese sentido que a veces genera que el deportista y el jugador no responda de la manera que uno quiere. Entonces tú puedes montar cualquier modelo táctico, puedes utilizar cualquier método defensivo, ofensivo, pero si tu jugador está bloqueado emocionalmente, Andresito, se te cae todo. Entonces es importante. Y para complementar lo que estábamos diciendo y como seguir la charla un poquito más dinámica, pienso que el entrenador ahí juega un papel fundamental en el tema emocional. Y de pronto saliéndome un poquito del tema y haciendo un paréntesis, hablando de pronto de un deportista de fútbol tan importante como lo es James Rodríguez, que nadie duda de las características y del talento que él tiene. Muchos criticamos al técnico del Real Madrid porque nunca creyó en él, pero lo ganó todo sin él, ¿sí? Entonces ahí está como esa dualidad. Y él llega a un equipo donde el entrenador sí cree en él y hace lo que todos queremos que él haga siempre. Entonces pienso que es un trabajo multidisciplinar, depende mucho del entrenador, de la confianza que te dé el entrenador, depende mucho de la parte física, depende mucho de la parte táctica, tanto individual como colectiva. Y me parece que es fundamental el tema emocional, ¿sí? Porque tuve la oportunidad de escucharle la charla al profesor Edwin Chaparro y todo se fundamentaba de que el jugador pudiera responder a la situación de manera positiva. En todas las situaciones que se presentan en el juego, que el jugador pudiera responder a eso de manera positiva. Y lograr eso, yo creo que es un reto muy importante. O
sea, yo me le quito el sombrero al que lo hace. Y el que lo haga, ese día me voy a hacer al lado de él para aprender. Entonces pienso que es un trabajo muy, muy complejo, pero veo desde la perspectiva como entrenador eso. O sea, me parece que ahorita es muy importante trabajar en la parte emocional al deportista, ¿sí? Porque nosotros somos ricos y nosotros tenemos el privilegio, Andresito, Néstor, de tener jugadores tácticamente bien dotados, jugadores tácticamente y técnicamente bien dotados. Entonces, pienso que es esa mi perspectiva. Dale, Néstor. Ok, yo inicio mi punto de vista con algo que vi estos días en redes sociales que decía que es increíble lo que desconocemos de un deporte que hemos jugado toda la vida. Y desde ahí arranca mi charla del cómo veo el deporte, cómo veo el fútbol sala como entrenador. Creo que hay tantas cosas que cuando uno como entrenador, tanto como entrenador como jugador, usted entra a un campo de juego y hay tantas cosas que usted tiene que tener en la cabeza, la parte táctica, la parte física, la parte técnica, la parte emocional. Son miles de cosas que el jugador y el entrenador tienen que tener en una parte integral dentro del terreno de juego. Entonces, en ese orden de ideas, para mí, yo hablo de pilares, de los pilares dentro del terreno de juego, vuelvo y repito, para Néstor Fraile, y creo que para mí el más importante es el pedagógico moral. Siento que el jugador tiene que desarrollarse primero socialmente, moralmente, pedagógicamente, ser un muy buen ser humano dentro y fuera de la cancha para ser un muy buen deportista, que es el grave problema de este deporte a nivel colombiano, que muchas veces son excelentes jugadores, pero son muy no sé cómo decirlo, son personas que les cuesta relacionarse socialmente. Entonces creo que para mí este es el pilar más importante dentro del terreno de juego, porque pues siento que el deporte puede pasar, usted puede ganar, puede perder, pero ser una buena persona te da más condiciones en todo terreno, ¿sí? Puedo ser un muy buen jugador en un equipo, pero si soy muy mala persona, quizás no me vayan a recibir en otras. La experiencia que hemos tenido nosotros a nivel deportivo nos da cuenta de que los jugadores que son como mejores personas son las que muchas veces se relacionan con otros deportistas. Entonces creo que eso es lo más importante y de ahí para allá se desplegan los otros tres pilares que es lo táctico, lo físico y lo técnico, que creo que el segundo pilar más importante es el técnico, porque pues lo mismo, yo puedo hablar de táctica, de la parte física, pero si un jugador no me sabe parar la pelota y no lo hizo a nivel formativo, entonces no pasa nada. Sí, puedo hablar de un 3-1, un pivot, pero si paso al pivot y el pivot no la recibió, entonces no de nada me sirvió la parte táctica. Entonces creo que ese segundo pilar es del segundo que se tiene que empezar a trabajar y ahí ya empieza que digamos que como una dualidad entre la táctica y la parte física que tiene que ser muy de la mano y complementar los otros dos pilares, pues para poder crear primero un jugador íntegro y segundo, que le pueda servir, lo que siempre he dicho, que le pueda servir a la sociedad de algo, ¿sí? Que el jugador lleve experiencias, que el jugador crezca como persona, que de pronto esas experiencias que nosotros tenemos como jugadores las podamos compartir con otras personas y que otras personas digan, bueno, el deporte me puede generar a mí un estilo de vida, lo que yo comentaba anteriormente, todo a través de la pelota. El fútbol a mí me creó un estilo de vida. Yo quisiera que mis deportistas vieran eso, que a través de una pelota puedo generar un estilo de vida muy bueno para ayudar a otras personas y ayudarme a mí mismo. Perfecto, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelentes puntos de vista. Antes de seguir, queremos saludar aquí en el chat a Angie Ramírez, tenemos a Juan José Bustos, tenemos a Carolina Forero, tenemos a Marcela Ávila, tenemos a nuestro querido compañero Israel Bolaños y a Giovanni Giraldo que nos hacen una pregunta, ya mismo se las digo. Aquí nos hablan del profe Hugo Afonador, excelente persona, excelente entrenador, ¿cierto? Y entonces la pregunta del profesor Israel Bolaños para responderla de manera rápida es la siguiente. ¿De qué depende la intensidad en el juego? ¿De la condición física o de la circulación del balón? Néstor Fraile. Bueno, para mí
creo que va dependiendo de la circulación del balón, sí, porque puede tener muchísimos movimientos, pero si la circulación de la pelota no es la mejor y la adecuada y va a sectores de apoyo o sectores que sean de producción hacia la parte ofensiva, no va a servir de nada tener, digamos que esa intensidad física, ¿verdad? Entonces creo que es más importante la circulación del balón que la parte física dentro de la intensidad. Dale, Juanpa. ¿Me repites la pregunta, por favor, Andresito? Dice, ¿de qué depende la intensidad en el juego? ¿De la condición física o de la circulación del balón? Yo pienso que las dos. Pienso que las dos porque, como dice Néstor, de la circulación del balón empieza a verse una dinámica de juego muy importante dependiendo del equipo que tenga la pelota, ¿no? Pero digamos también la dinámica de juego también la intensidad de juego también me la da los movimientos que un equipo tenga, ¿cierto? Y qué tan rápido se sepa mover con y sin balón. Entonces pienso que es fundamental el tema de los dos. Sí, de pronto está un poquito más marcado con la circulación de la pelota, ¿no? En cuanto a la intensidad del juego cuando yo tengo el balón, ¿no? Qué tan rápido circula la pelota de manera positiva, ¿no? No es solo pasar la pelota por pasarla, sino que tenga una idea como tal de circulación de esa pelota. Perfecto. Un saludo también para el profesor Javier Sánchez que se vinculó a la charla. Bueno, yo opino que la circulación o bueno, la intensidad del juego depende de algo muy importante que hablábamos con algunos de ustedes y con el profesor Israel y hace parte de la táctica individual. ¿Cómo me posiciono yo dentro de la cancha? ¿Cierto? Eso habla de que yo soy derecho y me perfilo siempre con la frente puesta en el arco, si tengo un objetivo de pasar, si tengo el objetivo de driblar. Entonces creo que la intensidad del juego me la va a permitir, me la brinda, ¿cierto? Mi posición, diferente de lo que pueda ser, digamos, una condición física un poco más elevada o no. Pero creo que la persona que está mucho mejor ubicada y sabe cómo solucionar el problema más rápido, va a tener mejores resultados que la que está mejor preparada físicamente o que va a depender de la circulación de la pelota, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, hacemos referencia a varios jugadores, por ejemplo, en fútbol. El posicionamiento, la táctica individual que tiene James Rodríguez es fantástica, porque recibe y ya puede descargar, ¿cierto? En el caso de fútbol sala, para los que conocen a Steven Abril, es un excelente pasador y creo que tiene una táctica individual casi que perfecta, porque simplemente con dos movimientos o con un posicionamiento ya te puede definir una jugada al respecto. ¿Listo? Sí, Andresito, claro, se ve muy marcado el tema de lo que tú dices y en eso de pronto también a veces este deporte de pronto se diferencia un poquitico más del fútbol de salón, ¿no? El fútbol de salón se sostiene un poquito más la pelota, el jugador pues, así como dice uno, ¿no? La palabra es ¿no? Sostiene o juega o firubea con el balón. Y ahí es donde de pronto se pierde como tal la intensidad de juego, pero igual también pues ese tipo de jugadores son importantes, ¿no? Pero sí está muy marcado el tema de la circulación de la pelota, ¿sí? Y por eso de pronto a veces no se necesita ser como tan dúctil en el sentido de lo individual con la pelota, sino como tú dices, tú nombraste a alguien que para mí es el mejor jugador del país en el fútbol sala, sacando pues a Pinilla, que siempre va a ser el mejor de todos, y es Steven Abril, es una persona que él no ha recibido la pelota, ya sabe dónde descargar, tiene una idea de juego, una interpretación de juego que también la tenía marcada el Payaso, de Saeta, la interpretación de juego que tienen, pero es eso, el desprenderse rápido de la pelota le da una dinámica y una intensidad de juego mucho más marcada. Bien, bien, bien. Interesante esos puntos de vista. Son muy, muy interesantes. Listo. Entonces, ahora vamos a aterrizar un poquito la siguiente pregunta a nivel universitario primero y después a nivel, digamos, un poquito más de competitividad, ¿cierto? Y Giovanni Giraldo nos pregunta, ¿nuestros jugadores de fútbol sala son atletas de alto rendimiento o no? Primero, pues obviamente tenemos que tener en cuenta que muchos de los jugadores universitarios, ¿cierto? Tienen mucho recorrido, hay algunos que son de talla internacional, de Selección Colombia o han jugado algunos torneos importantes, ¿cierto? Pero es importantísimo recalcar eso, ¿cierto? Porque con nosotros como entrenadores tenemos que tener en cuenta lo que decíamos anteriormente,
qué jugadores tenemos, cómo los recibimos y de qué manera los podemos hacer crecer. Entonces, los deportistas que nosotros tenemos, primero a nivel universitario y después a nivel internacional o a nivel competitivo, ¿son atletas profesionales, sí o no, Juanpa? Andresito, eso depende del contexto, depende del tipo de entrenador, de la competencia. Eh, digamos, lo digo por la realidad de nosotros como la liga, atletas de alto rendimiento los tiene de pronto Alianza Platanera, la Universidad de Manizales, en su momento Pasto, porque pues tenían jugadores que realmente viven de eso. ¿Sí? Nosotros lastimosamente no lo vivimos, no vivimos de este deporte. Y, y un atleta profesional, un atleta de alto rendimiento es un atleta que de una u otra manera se debe cuidar, debe dormir bien, alimentarse bien, entrenar juicioso y todo el tema. Nosotros pues tenemos otros contextos, otras labores que no nos permiten del todo pues vivir de esto, ¿sí? No devengamos un sueldo que quisiéramos. Esto fuese una liga como tal profesional, como tú lo decías al principio de la charla. Entonces, sí habrán atletas de alto rendimiento y deportistas de alto rendimiento en esta liga y en el nivel universitario, pues me imagino que también, y eso les dará el éxito en sus respectivas competencias. Pero también yo pienso que depende de muchos factores. Quisiéramos que fuese así, ¿no? Pero también va a depender del deportista, ¿no? Digamos, yo lo digo con mucha humildad y pues soy un jugador que de pronto en base del éxito es el tema de la disciplina. Aún no vivo de esto y sin embargo pues uno se cuida, uno entrena, como decía Néstor, se levanta uno temprano a entrenar, pese a la pandemia pues buscamos los espacios para poder seguirnos preparando, para poder para poder estar en forma si esto de pronto de una u otra manera llegase a activarse. Entonces, pienso que llegar a tal como deportistas de alto rendimiento, estamos de pronto un poquito muy lejos de eso, ¿no? Porque un deportista de alto rendimiento, nomás por el somatotipo, la parte física, juega un papel muy importante. Dale, Néstor. No, pues yo creo que, yo creo que Juanpa dijo, mejor dicho, todo lo que hay que decir para responder la pregunta de Giovanni. En Colombia no somos jugadores de atletas de élite, no lo somos. Sí los hay, deben haber unos contados con las manitos, unos 10 jugadores en Colombia que son atletas. A nivel universitario, yo creo que si de pronto hay un atleta que ha jugado profesional selección Colombia y está estudiando, puede llegar a contarse como ese. De resto no, pues por la característica social, por la evolución del fútbol sala colombiano que no ha sido tan grande, entonces creo que no se pueden dar por las condiciones, más que todo por las condiciones económicas, administrativas, sociales. Creo que si acá en Colombia se apoyara un poquitico más el deporte, podríamos tener jugadores, atletas de alto rendimiento, donde uno se pueda dedicar, siempre lo hemos dicho, yo creo que es nuestro día a día en los entrenamientos, lo hemos escuchado, lo hemos dialogado entre los tres, que el día que a nosotros nos llegaran a pagar un muy buen dinero por esto, seguramente el amor al fútbol sala nos haría renunciar a todo eso y nos volveríamos deportistas de élites, porque me están pagando para prepararme y yo me preparo mi cuerpo, no me haría, mejor dicho, yo con un buen dinero, un buen sueldo que me lleve eso, créeme que haría 3 sesiones de entrenamiento diario, pero no, lastimosamente nos tuvimos que preparar, nos tuvimos que volver entrenadores para desarrollar los dos campos. Bien, entonces ahora, ustedes como entrenadores jóvenes, nosotros como entrenadores jóvenes, ¿qué hacemos para mejorar esta situación que tiene el fútbol sala y sobre todo en Bogotá? Porque sabemos que, pues, lo que decían ustedes, y no solo Bogotá, digamos que como todo Cundinamarca, ¿cierto? Que son unas características muy similares, ¿cierto? Pero pues el jugador bogotano, el jugador del centro del país, se caracteriza por tener muy buena capacidad de técnica individual, ¿cierto? Pero en ocasiones a veces le falla esa preparación psicológica, ¿cierto? Y obviamente, aparte de que le falla la preparación psicológica, también hace falta un líder, un motivador y un buen entrenador que le ayude a mejorar esa parte, a convertir un jugador de 10 puntos en un jugador de 20 puntos. Entonces, como entrenadores jóvenes, ¿qué hacemos, chicos? Néstor.
Bueno, creo que lo más importante de esa pregunta creo que para mí es trabajar, porque muchas veces nos quedamos en eso, en que yo puedo hacer, quiero mejorar tácticamente, técnicamente, hablamos de profundizaciones, de táctica, pero de ahí a poderlo trabajar y poderlo poner en un esquema que el jugador lo entienda y sea un aprendizaje significativo, estamos a mucho tiempo, ¿sí? Creo que todo dentro del principio de individualización, cada jugador es diferente, cada cabeza es un mundo diferente, y si a un jugador le llena más fácil, no sé, con movimientos aplicados, seguramente a otro no, y va a tener que tener analíticos y de repetición. Entonces creo que para mejorar y cambiar esa parte, lo primero que tenemos es que hacer, trabajar mucho, creer en lo de nosotros. Siempre lo he dicho, nosotros hay veces, no sé, es mi percepción, siempre lo he dicho, hay veces le ponemos mucha filigrana y mucha parte de dialecto técnico al jugador y muchas veces lo estamos confundiendo, ¿sí? Yo creo que en la parte de iniciación deportiva sí, es bueno que ellos sepan conceptos claros, pero muchas veces al pase le ponemos 10.000 filigranas para saber qué es un pase. El niño tiene que saber primero qué es un pase y después saber, no sé, las conducciones, los bordes, diferentes filigranas que le ponemos. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es tener un lenguaje más directo con los jugadores, que sea un aprendizaje significativo, que lo que tú pongas en práctica en un entrenamiento sirva para el juego, porque muchas veces trabajamos, pero a la hora de llevarlo a la práctica no lo podemos hacer. Entonces creo que esa para mí es la forma de cambiar esto un poco. Qué bien. Dale, Juanpa. Bueno, complementando lo de Néstor, él dijo algo muy importante que yo lo voy a comentar y a resumir, y es el creer en la idea y en la idea de juego nuestra, ¿no? Nosotros cometemos el error y es a veces, bueno, obviamente sabemos que el fútbol sala europeo y sudamericano también, pues hay muchas ideas de juego y muchos conceptos, pero nosotros también tenemos que también defender nuestra idea, ¿no? Colombia es potencia en este deporte. Y a veces cometemos el error de eso, o sea, a veces queremos como implementar teorías y conceptos europeos y de otras, no sé, otros países que de pronto de una u otra manera pues tendrán una idea mucho más fuera del contexto de fútbol sala colombiano. Entonces pienso que es importante eso, creer en la idea de nosotros, en la idea nuestra. Yo te voy a compartir algo que para mí es muy particular, y es que, como yo les comentaba al inicio de la charla, ustedes han vivido un poquito más de cerca el tema del fútbol de salón, el fútbol sala, porque en Bogotá solo se juega el fútbol sala y el fútbol de salón, pero la liga nunca ha tenido un campeón de Bogotá y nosotros somos potencia en eso. Entonces yo pienso que se ha perdido y se ha dejado de creer en la idea, en la ideología, la filosofía de juego de la capital como tal. Entonces es volver a creer, obviamente capacitarse, como dice Néstor, seguir aprendiendo y seguir trabajando y no quedarnos como ahí. Pero esa es una duda y fue algo que me generó y que me genera hace mucho tiempo eso, esa particularidad, o sea, nosotros tenemos jugadores. Y Néstor lo tocaba cuando habló de lo de la selección, de cuando tuvimos los mejores jugadores del país, no ganamos nada. Yo pienso que es por eso, ¿no? No se ha dejado de creer en la idea nuestra, y es importante, y vuelvo y resalto pues el fútbol sala del profe Osmar, y él nunca quiso cambiar la idea de juego de él, y fue exitoso en algún momento, y cuando digo que ya la idea no daba, pues digo, doy un paso a un costado, ¿sí? Y a veces los entrenadores hacen eso, y es algo muy positivo. Entonces es creer en lo nuestro que es bueno, y seguir creyendo en eso. Creo que muchos de los entrenadores actuales que se preocupan por prepararse son locos por ver mucho trabajo en YouTube y por leer mucho libro extranjero.
Entonces creo que también estamos plagados de muchos colegas que les gusta copiar y pegar de YouTube, aunque no es malo, ¿cierto? Tenemos algunas cosas que son muy buenas, ¿cierto? Y de muchas cosas europeas, de muchas cosas brasileras que nos traen acá. Pienso que es importante tener un conocimiento previo, ¿cierto? Pero también vamos a lo que decíamos al comienzo, y es importante también saber qué es lo que tenemos, ¿cierto? Porque a partir de eso vamos a desarrollar nuestro modelo de juego, vamos a desarrollar nuestro estilo y vamos a poder desarrollar los jugadores que queremos y que necesitamos para lo que vamos a ejecutar. Y está muy bien eso, porque pues precisamente hablábamos con Néstor ayer, y es un ejemplo muy válido, ¿cierto? Y qué pena decirlo así, pero por ejemplo, para muchos, ¿cierto? John Jairo Pinilla ha sido el mejor jugador que ha tenido Colombia en toda la historia, ¿cierto? Pero cuando estuvo, nunca se clasificaron a un mundial de fútbol sala, ¿cierto? Ahora, Osmar hizo algo muy importante y yo pues lo considero dentro de una nueva ola de entrenadores, y es que logró acoplar a jugadores nuevos, jugadores casi que juveniles que venían de la sub-20, ¿cierto? Y lograr algo tan importante como su primera clasificación a un mundial y lograr quedar cuartos. Y eso no es cualquier cosa, ¿cierto? Entonces también creo que es importantísimo ese tipo de cosas. ¿Listo? Andresito, Andrés, un paréntesis ahí que me acordé que creo que todo lo vimos en pandemia. Diego Justo sí hablaba del por qué queremos copiar al europeo, del por qué queremos copiar al europeo si nosotros no somos europeos, no tenemos el biotipo europeo, no tenemos la capacidad europea económica, nosotros no somos europeos. Él decía, ¿por qué queremos copiar allá si nosotros tenemos lo de nosotros? ¿Por qué no creamos? ¿Por qué no creamos en Colombia algo diferente que sea un modelo de juego colombiano? ¿Sí? A partir del talento. Siempre pues la charla fue con profes colombianos, y decía, es que los colombianos tienen una táctica y una técnica individual, una filigrana impresionante. Entonces, ¿por qué no creamos un modelo de juego a partir de eso? Exactamente. Entonces, digamos, eso me agrada, me alegra bastante escuchar de ustedes dos, porque realmente creo que es un punto de vista muy aterrizado a lo que necesitamos cambiar en nuestro fútbol sala de formación, nuestro fútbol sala universitario y mucho más adelante, obviamente, nuestro fútbol sala de competencia, de alta competencia. Y bueno, pues es simplemente invitar a todas las personas que nos están viendo, a los estudiantes no solo de la Santo Tomás, ¿cierto? Sino de todas las universidades, de todas las academias, a que pues, sigan ese camino. Probablemente nosotros todo esto que estamos hablando aquí no lo aprendimos en una cátedra universitaria, sino que también nos lo permitió adquirir nuestra experiencia como jugadores y como lo decían ustedes dos, tener al lado a personas con un conocimiento extraordinario que se creó a partir de la experiencia, como los que ya hemos mencionado anteriormente, ¿cierto? Entonces simplemente es creer en lo de nosotros, ser muy curiosos en eso del fútbol sala, de saber qué quiero, cómo lo necesito, qué necesito. Y bueno, era eso. Me alegra haberlos tenido esta noche. Son personas que respeto y que admiro mucho. Y bueno, nada, algo que decir, Juanpa, algo que decir, Néstor Fraile, para terminar esta noche. Dale, Juanpa. Andresito, agradecido por la invitación, por este espacio académico que nos permite pues, compartir conocimientos y experiencias a través de lo que hemos vivido durante todo este tiempo. También soy muy agradecido contigo porque estos espacios pues, nos sacan como toda esta carga que tenemos laboral y todo este tema que venimos viviendo en este tema de pandemia. También pues agradecer por los saludos que nos están dando, pues no he revisado muy bien, pero sé que hay personas que nos han saludado. Otra vez nombrar a dos grandes entrenadores como los de Chaparro y Israel Bolaños, a los cuales les soy muy agradecido y siempre lo diré que espero en el otro año, o Dios, bueno, cada día trae su afán, ¿no? Poderlos volver a tener en un escenario deportivo y tanto como entrenadores como personas humanas que me han aportado muchísimo en mi formación y en mi proceso académico como entrenador. Entonces, de nuevo agradecerle a Néstor también por las experiencias y todos los conocimientos que nos has compartido en este día.
y esperamos que, pues, que estos espacios se sigan alimentando con personas que sabemos que tienen también mucha experiencia en el tema del fútbol sala, y no solo en el tema del fútbol sala, ¿no? En el tema deportivo, en el tema pedagógico, en el tema humano. Entonces, de nuevo, gracias a la universidad, a Andrés en representación de ella, y esperamos pues tener la oportunidad y la bendición de volvernos a encontrar en otro espacio como este. Bien, Juanpa, muchas gracias. Dale, Néstor. Bueno, primero que todo creo que es importante acotar que estos espacios son inmensamente buenos, enriquecedores para nosotros, compartir nuestras experiencias. Se tiene que repetir a diario esto, deberíamos hacerlo más seguidos, no solo como entrenadores, como deportistas, porque nos ayudan a crecer. Muchísimas gracias, Andresito, por la invitación, a Juanpa por compartir este espacio de experiencias y de Néstor se quedó sin señal. Esperemos que regrese. Mientras regresa Néstor, un saludo muy especial a todas las personas que participaron con nosotros en el chat, ¿cierto? Estuvo Israel Bolaños, estuvo el profesor Javier Sánchez, estuvo Giovanni Giraldo, estuvo el profe Hugo Afanador, estuvo Carolina Forero, Marcela Ávila, Angie Ramírez. Y para todas las personas que pueden ver esto después, pues simplemente que sigan siendo curiosos y apasionados por el fútbol sala, que créanme que es una de las mejores decisiones que pueden tomar, ¿cierto? Si lo hacemos de la mejor manera, créanme que lo vamos a disfrutar y lo van a disfrutar mucho. A ustedes dos compañeros, a Juan Pablo, a Néstor, muchas gracias. Les repito, mi admiración y mi respeto. Y bueno, esperemos que nos podamos encontrar nuevamente en un espacio como estos. Creo que nos faltó bastante tiempo para seguir hablando de las cosas que nos hacen felices. Y bueno, nada, para todos, para ustedes dos, buena noche. Para todos los que nos acompañan, buena noche. Y espero que nos encontremos en la próxima oportunidad. Chao, chao.